recuerden lo de la teoría del costo, con la producción de un servicio. Por eso lo llamábamos producción. A ver, me parece que vino alguien. No. Bien. Entonces, ese era el aspecto principal que hay que destacar, que el armado, la prestación de un servicio es una producción y una transformación como cualquier otra actividad, como puede ser la fabril, como puede ser la transacción comercial. ¿Ok? Aquello de factores que son transformados en un proceso para obtener un objetivo final. En este caso, el objetivo es realizar acciones, decía o dice Kotler, ¿sí? Realizar acciones que no entregan propiedad y que casi siempre son intangibles, o que son intangibles, ¿sí? Y que son, bueno, las características que el servicio muestra intangibilidad, que se consumen y se producen en el mismo instante, no hay almacenamiento, no hay stock, son distintos los servicios entre sí, bla, bla, bla. Esto es todo absolutamente teórico. Es clave, ahí estamos, es clave decir o entender que en realidad cuando estamos comprando un servicio, compramos una promesa. El servicio puede ser que lo presten instantáneamente, pero cuando la mayoría de ellos son promesas, cuando nos adherimos a un servicio de televisión, un servicio de internet, a Netflix o Spotify o a cualquier otro tipo de servicio, saco el turno en la peluquería, voy a la depiladora, bueno, voy comprando o entablando promesas por parte del prestador, ¿sí? Y, digamos, comparado con lo que ustedes estamos acostumbrados a ver de una transformación del tipo industrial o de transformación de cosas para obtener otra cosa, acá se transforman algunos factores, ¿sí? Dentro de un proceso de transformación para obtener la prestación de ese servicio. En realidad lo que estamos haciendo es satisfaciendo alguna necesidad de parte del mercado. ¿Ok? Y esa satisfacción o esa transformación se hace en una combinación con una sinfonía muy fina entre el componente físico de esta empresa que realiza la seducción, ¿sí? Con todos sus elementos físicos y con el personal de contacto. O sea, es recurso humano más recurso físico coordinado, perfectamente coordinado, ¿sí? Para la prestación de ese servicio, para la satisfacción de esa necesidad que tiene ese cliente o esos demás clientes que pueden llegar a venir a futuro. Y esa coordinación es clave porque deben estar acordes a un estándar comercial predefinido, ¿sí? Y a un nivel de calidad que ha sido determinado previamente. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto de la satisfacción o insatisfacción a la hora de recibir ese servicio o esa seducción realizada. Digo, paren que lo voy a ampliar. Recuerden lo que les acabo de decir, que esa prestación en realidad se asemeja mucho a lo que han visto ustedes hasta ahora en costos. Lo hacemos con una estructura, que hay una parte no visible y una parte visible, y en esa parte no visible es todo el background, digamos, de la organización de la empresa. ¿Ok? Es la organización interna. Puede ser desde los software que la sostienen, puede ser desde
la maqueta marketinera que la sostiene o que la impulsa, puede ser una misma franquicia que estemos adquiriendo. Ese es el know-how o la parte organizativa que en realidad puede ser absolutamente intangible y no se ve. Y la otra parte, que es la visible, que es lo que les acabo de decir, ese soporte físico en el cual se basa nuestra empresa de seducción y el personal que va a realizar esa prestación de servicio. Y de allí, con esa combinación, como decíamos, con un nivel de calidad previamente definido, saldremos al mercado a satisfacer esas necesidades. Y acuérdense que el acto del servicio en sí podíamos darlo a la gente o a las posesiones de esa gente, con acciones que fuesen tangibles o con acciones intangibles, y aquí había, en este cuadro es muy representativo de la mayoría, no digo de la mayoría, pero de muchas posibilidades de ejemplo de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, el acto de servicios puede prestarse a las personas, o a la gente, como dicen algunos autores, o a las posesiones de esas personas, con acciones que se ven, que se notan, ¿sí? Que se palpan, que son acciones intangibles, o con acciones intangibles que sabemos que están, que han provocado transformaciones, pero no se pueden palpar o tocar con la mano. Entonces, el acto de servicio y la naturaleza. Es similar, entonces dijimos, la producción de un bien específico, de un objetivo de costos con una seducción, es exactamente lo mismo, se transforman factores para satisfacer una necesidad, pero hay una diferencia muy importante, que es que la aparición del cliente como factor fundamental en esta producción. ¿Sí? La producción de servicios implica la aparición del cliente formando parte de este sistema de seducción. Digo, sin cliente no hay servicio, son todos costos hundidos. ¿Estamos de acuerdo? En la única prestación de servicio que se puede dar es en el servicio público de transporte, por ejemplo. ¿Sí? Ya les dije el otro día, no puede, el bondi anda dando vueltas, puede hacer todo un recorrido y no levantar ni un pasajero. Bueno, el servicio se prestó, los costos se consumieron y no hubo cliente. Caso contrario, si fuese una empresa privada que pacta algún transporte privado, si no está el cliente, el micro no sale. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Diferenciales entre fabricar un producto o fabricar un servicio. Acuérdense de esta gran diferencia: si no hay cliente, no hay servicio, no se pueden almacenar, ¿sí? En unos interactúan los factores productivos que ustedes ya conocen, materiales, labores y otros costos, y acá interactuamos con el recurso humano y el soporte físico con un nivel de calidad previamente definido, ¿sí? Y condiciones comerciales previamente definidas. Bueno, lo mismo, el apalancamiento en una estructura que tiene dos partes, una visible y no visible, para satisfacer a un cliente o a los demás clientes que pueden venir detrás de un cliente satisfecho, ¿sí? Eso lo llamamos los demás clientes que están observando el servicio recibido por el cliente principal. ¿Qué parte de soporte físico podemos ver como visible? Bueno, todo lo que es estructural, ¿no? Todo lo que es toda la parte dura, por así decirlo, lo tangible. En calidad de servicio se habla de tangibilidad. Edificios, los accesos, qué equipamientos tenemos, cómo es la logística, con qué productos nos agregan en el servicio, ¿no? La peluquería nos pueden agregar shampoo, las cremas de enjuague, el gel, bla, 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 bla. El personal de contacto
Acá es claro que la participación va a haber más o menos personal de contacto de acuerdo a lo automatizado que esté el servicio, ¿no? Y el cliente juega un rol preponderante porque es productor y consumidor a la vez. Consume o se satisface con el servicio prestado, pero a su vez es el que hace posible que sea llevado a cabo. Si no, no hay servicio de ninguna manera. Y lo no visible, la estructura, podría ser el organigrama, cuáles son los métodos, quiénes son nuestros asesores, ¿sí? Como yo les decía, la franquicia comercial que podemos tener, regímenes de contabilidad, sistemas administrativos, etcétera, etcétera. Esa es la parte interna que generalmente no se ve. Cada servucción siempre tiene una salida. Acuérdense que cada acción que hacíamos en la transformación siempre había una unidad de obra. Y acá también hay una salida que es un servicio, es una oferta de servicio, y ese servicio o esa servucción puede diferenciarse por su oferta de servicio en sí, servicio bancario, o puede diferenciarse por el soporte que tiene esta empresa de servucción para brindar ese servicio. Yo voy al banco, en realidad, si no paso el front desk para el fondo, que nadie me atiende, digamos, si no necesito ser atendido ni hacer ninguna transacción o una operación bancaria de nivel alto, puede ser que el banco me esté atendiendo solamente con un soporte de su oferta, que son los cajeros. Los cajeros automáticos hoy en día se pueden atender y satisfacer muchas de las necesidades. Aguanten que tengo un llamado a la solidaridad, Anita. Hola, Ana Clara, ¿cómo estás? Entonces, puede ser que se diferencie esta empresa por su oferta de servicio o por su soporte de oferta, ¿sí? Con lo que tiene de soporte para brindar esa oferta de servicio, o puede ser que la combinación de ambas nos genere una estrategia, ¿no? Puede diferenciarse por el uso de ambas. Pero siempre, dado que hay una competencia muy feroz en el área de servicio, siempre hay que elegir un diseño de ambas, o de una, o de otra, o de ambas, para elegir un segmento de clientes. Si hay alguno de ustedes que esté trabajando en un banco, fíjense que los bancos tienen absolutamente todo medido y segmentado de saber qué ofrecerle a qué segmento de clientes, ¿sí? Desde los corporates hasta los bancos de segundo nivel, pero estas estrategias están tremendamente definidas, incluso se puede hacer un mix de ambas. A algún segmento le van a ofrecer una gran estrategia basada en la estructura, ¿sí? En este soporte de la oferta, y a otro segmento le pueden brindar una estrategia basada en la oferta de servicio. Tasas diferenciales, atención preferencial, los jerarquizan como VIP, les dan tarjetas para ir a los aeropuertos, entran y no hacen cola, siempre tienen un oficial. Bueno, todas esas cuestiones que ustedes ya conocen en los bancos. Entonces, se puede posicionar, se deben definir estrategias claras, y las estrategias pueden ser con una combinación de ambas posibilidades. Por supuesto que desde la servucción se generan cadenas de valor o cualquier otro modelo de gestión de negocios, como puede ser el Canvas, como puede ser el Delta, pero siempre la servucción es tenida en cuenta, y es más, genera cadenas propias, digamos, cada empresa de servucción puede generar su propia cadena,
o puede trabajar o participar en cadenas aumentadas. Puede ser parte de una cadena mucho más grande, incluso pueden ser parte de cadenas globales, de las cadenas globales de valor, como por ejemplo la de los servicios informáticos que hoy en día están siendo tan exitosas a nivel global, ¿no? A nivel mundial. Muchas de nuestras industrias, yo no sé si lo dije ya el otro día, pero estamos después de vaca muerta y de la soja, creo que viene los servicios informáticos y la industria, las empresas del conocimiento, de la economía del conocimiento. Bueno, con la mezcla, con esa interacción de soporte físico y el recurso humano perfectamente coordinado, respetando condiciones comerciales y con regímenes, con estándares de calidad predefinidos, esta empresa brinda ofertas totales, puede ofrecer distintas ofertas totales de servicio, y en realidad está ofreciendo un servicio global en general para distintos clientes, ¿sí?, que tienen distintas percepciones y distintas necesidades. Es lo que estábamos hablando del banco recién. Ahora les voy a dar otro ejemplito. Con todo este soporte y con todo ese personal podemos brindarle una oferta de servicio al cliente VIP, al empresario, a las empresas con mucho movimiento, con gran capital. Entonces se hacen ofertas específicas para ellos que tal vez no tengan nada que ver con la oferta que se le puede dar al cliente 3, pero en definitiva, que puede ser ese cliente que lo único que tiene es una cuenta sueldo, una tarjeta de débito, ni siquiera usa la de crédito. Entonces lo único que va a usar este hombre es el cajero automático de vez en cuando. Entonces estas ofertas, si bien son parte de una misma estructura, o si bien comparten soportes físicos muchas veces e incluso personal de contacto, están entrelazados por estar en la misma unidad de negocios, pero en definitiva nos están brindando un servicio global que es el servicio bancario. Pero están bien diferenciados entre sí. Y ahí es donde se definen esas estrategias que les acabo de decir anteriormente. Esto es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque depende de las necesidades y las percepciones de realizar la segmentación adecuada de estas empresas, y en base a eso van de atrás para adelante o de adelante para atrás, como quieran verlo, y digamos, en base a esa segmentación y a la identificación de esos tipos de clientes que van a tener, se juega el diseño del servicio, ¿sí? Se juegan las estrategias para diseñar el servicio. Por eso digo que el servicio bancario es un claro ejemplo. Incluso, si a algunos les interesa, les puedo brindar mucho material del método ABC o del modelo ABC o del sistema de ABC aplicado a la gestión bancaria, para que vean de qué manera se puede fragmentar y desagregar todo lo que es la actividad bancaria como prestación de servicio y para el cálculo de los costos. Es algo tremendo. No es parte de nuestro material, pero bueno, si alguno está interesado o está trabajando en el rubro, me lo solicita y se lo comparto. Es más que interesante. El otro ejemplo claro es nuestra querida facultad. En la facultad tenemos, también hemos segmentado a nuestra clientela y groseramente hablando, y con el soporte físico en el mismo edificio o en el Arreguini, nosotros les estamos brindando una formación de grado a ustedes. En este momento estamos de manera virtual, pero serían los clientes un segmento de clientes con determinadas percepciones de lo que es un servicio de educación superior
y con algunas necesidades. Y esas necesidades o esas percepciones seguramente serán distintas a los clientes que estén cursando un posgrado, uno de nuestros posgrados, ¿sí? Van a tener otras necesidades y otras percepciones de lo que es la calidad del servicio. Papá, se me fue. Pero esto, bueno, y lo mismo las diplomaturas, que es algo mucho más ejecutivo y más corto, de mayor aplicación práctica que el MBA, pero siguen siendo actividades de posgrado y nunca abandonan el servicio global de educación superior, ¿sí? O educación universitaria. En base a esa segmentación que puede hacer nuestra facultad, se van a diseñar los servicios, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, oferta global para cada cliente puede haber, de acuerdo a la segmentación, que es fundamental realizarla, puede haber distintas ofertas dentro o a partir del mismo soporte físico y los mismos recursos humanos. En definitiva, se presta un servicio global que puede ser individualizado y perfectamente segmentado. Hay un servicio específico, o en todo servicio específico que estemos brindando, aparece un servicio base que es la razón fundamental para que nuestros clientes vayan a ese lugar o requieran de ese servicio. Se denomina servicio base, por ejemplo, un hotel. Ahora, ese hotel o ese servicio base puede tener un servicio periférico, ¿sí? Por ejemplo, el café o un restaurante, ¿sí? Una cafetería que puede ser parte del hotel o no. Este servicio periférico siempre agrega valor al servicio base, pero puede ser necesario o no. O sea, si no es necesario, lo puede ser suprimido y el servicio base no decae, ¿sí? Siempre es un apalancamiento del servicio base para con el periférico. Algunos periféricos pueden ser obligatorios y otros no obligatorios, ¿sí? Así que cuando no son obligatorios y no agregan valor, pueden ser suprimidos. Si son obligatorios, lo debemos mantener. Cuando ese servicio periférico toma una impronta tal que casi que se maneja autónomamente del servicio base, ya no es más el cafecito del hotel, sino que hay gente que va a desayunar y a merendar incluso cuando es restaurante, van por afuera del hotel, van a cenar como restaurante, se transforma en un servicio base derivado, ¿sí? Es como que se levanta su categoría, ya empieza a tener autonomía, incluso hay muchas concesiones, ya deja de ser parte de la propiedad del hotel, entonces pasa a ser un servicio derivado y el hotel en sí pasa a ser de servicio base, pasa a ser el servicio base principal y este periférico que tomó autonomía pasa a ser servicio de base derivado. Es fundamental, y acá, y esto es clave, es fundamental la definición de la capacidad en las prestaciones de servicio. ¿Por qué es fundamental? Porque justamente porque no pueden jugar con los stocks. Tienen que aplicar algunas técnicas para manejar la ociosidad en caso de que esté mal calculado el nivel de actividad o definida mal la capacidad para la prestación de sus servicios. Es mucho más complejo el manejo de esas ociosidades o de esa capacidad en una empresa de servicio. En definitiva, deben tener muy bien definido o calculado a priori cuáles son esas unidades de servicio, unidades de disposición que tienen para prestar ese servicio a lo largo de un día, a lo largo de un mes o a lo largo de un año. Y además, tener
muy claro el tema de las fluctuaciones estacionales, porque es como les digo, no se pueden estoquear servicios, no se pueden preparar para una temporada alta o para una temporada baja. Si bien hay técnicas de gestión de la capacidad o de la ociosidad en la prestación de servicios, eh, algunas son proactivas antes de que ocurran y otras son reactivas, en algunas proactivas, como por ejemplo este, en épocas de alta demanda, tratar de que no toda la gente supongamos un centro invernal, un centro de esquí o un centro de verano. Entonces, lo que hacen es segmentar la demanda, que no todo el mundo caiga en la misma época o en los mismos días o en la misma semana, tratar de aplanarlo, ¿sí? O de homogeneizarlo de la mejor manera posible, porque recuerden que en la prestación de servicio, cuando las capacidades óptimas o los niveles de prestación de servicio se ven, se ven casi usadas en un 100%, probablemente la percepción de la calidad de ese servicio decaiga con respecto a nuestros clientes, ¿sí? Hay mucha gente, me tardaron mucho en traerme el pedido, tuve que hacer mucha cola en el TIBAR, la, la, ¿cómo es? La silla estaba muy completa, tardábamos media hora para subir a los 1600, ¿va? ¿Vieron todos esos comentarios? Y lo mismo en los balnearios, ¿no? Un desastre, las carpas estaban pegadas, la sombrilla no se podía caminar, bueno. Entonces, hay muchas de esas proactividades en empresas de servicio que se pueden realizar. Eh, se trabaja también con los precios, se hacen reservas, eh, y otras desde adentro, cuando hay fluctuaciones, también se trabaja con uso de compartir recursos humanos, ¿sí? Tomar personal temporal, como para reducir el impacto en bajas o en altas, ¿sí? Se pueden tomar personales que suben y bajan mi capacidad de prestación de servicio, o hacer una mezcla de estas estrategias o estas técnicas para gestionar la capacidad de la empresa de servicio, como el revenue management, que es lo que usan, es una técnica de gestión muy utilizada en hotelería, empezó a utilizarse en los años 70 cuando se desreguló el mercado aeronáutico en Estados Unidos, lo empezó a usar American Airlines, es básicamente tratar de encontrar con, con ese stock disponible de espacios que tienen o de estructura que tienen, encontrar la mejor tasa de ocupación o de utilización, por eso hablamos de unidades de servicios disponibles, que es fundamental definirlo en la empresa de servicio, el mejor uso de esas unidades disponibles aplicándole el mejor precio para obtener el mejor cliente. Entonces, ustedes fíjense que las diferencias de precio que se han generado cuando vamos a un hotel o cuando contratamos esa incursión en el hotel a través de alguna de estas páginas nuevas como Despegar, como Kayak, Trivago, etcétera, etcétera, probablemente haya diferencia de precio y es porque se trabaja desde la industria o desde la empresa de seducción, que es la hotelera, se trabaja en este tipo de revenue para obtener el mejor precio para la mayor cantidad de clientes y el mejor cliente usando esos espacios disponibles, esos recursos y unidades de servicio disponibles. Entonces, la capacidad es también un tema absolutamente clave en la seducción, no solamente para la industria, ¿sí? No solamente para producir un auto, por supuesto que lo es, y los invito también a que lean aquel viejo trabajo de Osorio, donde decía una mirada distinta a la ociosidad, que está subido, creo yo, lo subí yo, tiene que estar en costos. Muestra perfectamente el grado de qué hacer con esas ociosidades.
Entonces, tenemos capacidades físicas que son absolutamente limitadas en la prestación del servicio. Y la servucción amerita un gran sistema de gestión. Si tenemos bien diseñado nuestro sistema de servucción, si tenemos perfectamente diseñados cuáles son los procesos o las actividades o las acciones que realizamos en ese proceso de transformación, de manera tal que permita satisfacer las necesidades adecuadamente y que logremos la segmentación perfecta o cuasi perfecta, servirá para una retroalimentación permanente. Servirá para mejorar continuamente. Servirá para ir hacia no digo al cero defecto, pero sí una gran reducción como nos pide el Kaizen o como nos pide el justo a tiempo, ¿sí? Servirá para ir reduciendo los tiempos de ejecución. Todo eso es ahorro y todo eso es desde el lado, desde el punto de vista positivo del sistema. Es una gran herramienta de gestión porque, ahora lo vamos a ver en un cuadrito, el cliente es nuestro mejor y peor publicista, digamos. Cuando ese cliente tiene determinadas exigencias o tiene determinadas expectativas de lo que va a recibir como servicio, ¿sí? Esas expectativas son previas a la recepción de ese servicio, a la percepción de ese servicio. Entonces, si esa percepción de lo que recibió se iguala o se equipara a la expectativa previa, probablemente su brecha de insatisfacción se anula o tendiendo a cero. Ahora, si él esperaba un servicio 5 estrellas y en realidad le vinimos con algo de medio pelo, va a haber una brecha de insatisfacción muy grande. Pero lo peor de eso es que la empresa internamente tiene esto del punto 2, digo, la empresa tiene una expectativa, ella espera algo de lo que el cliente espera de nuestro servicio. Ellos creen que, la empresa cree, si yo le presto el servicio de esta forma, este tipo está esperando eso. Y probablemente nos salga el tiro por la culata. Por eso hay que, eso hay que medirlo permanentemente, porque esa es la mirada interna que a veces puede ser una mirada muy miope o muy de bajo vuelo y el segmento al que le estamos apuntando, en realidad, o sea, segmentamos mal. Le estamos brindando algo que no concuerda con las necesidades y las expectativas de ese cliente. ¿Sí? Por eso, este sistema de servucción o esta gestión de empresas de servucción tiene que ser una retroalimentación permanente, ¿sí? Hay un modelo, que es el modelo CERQUAL, que mide la calidad del servicio, justamente en esto, haciendo expectativas versus percepciones, y con algunas, se miden algunas dimensiones del servicio, como la seguridad, como la empatía, como la tangibilidad, digamos, ¿cómo se imagina un servicio de, no sé, peluquería? Bueno, yo me imagino entrar a un lugar calefaccionado en invierno, refrigerado en verano, que esté limpio, que esté pulcro, que estén las tijeras desinfectadas, que haya una autoclave para desinfectar las cosas, que me conviden un café, que sea un buen peluquero, que me mantengan moderno. Bueno, se combinan una serie de dimensiones de evaluar, algunas de las que les dije,
la seguridad, ver la seguridad, la pulcritud, qué grado de empatía tiene ese personal de contacto, cómo está la tangibilidad del asunto, digamos, cómo están las instalaciones, si está todo agujereado, manchado, con mancha de humedad, con pelo en el piso, ¿no? Habrá brechas. Por eso digo, lo bueno de la seducción, es que ante una brecha de insatisfacción, seguramente hay posibilidad de remediarlo. Hay posibilidades de, si el cliente no se quedó satisfecho, probablemente podamos tener una chance de cambiarlo en el momento, ¿no? Por supuesto. O si me entero después que el tipo se fue desconforme, probablemente pueda volver a invitarlo a recomponer el error o de achicar esa brecha. En cambio, cuando le vendemos un auto o vendemos un bien a alguna persona y se la llevó, listo. No tenemos más esa chance, si es que se fue desconforme. La mirada del servicio desde el usuario y desde la empresa, esto es muy importante, la empresa tiene una percepción acerca de las expectativas que tiene el cliente. La empresa cree que el cliente tiene determinadas expectativas, pero el cliente está esperando un servicio con diferentes expectativas. A veces coincide la percepción de la empresa con respecto a las expectativas del cliente con las expectativas propias del cliente. Esa expectativa se le crea por supuesto, las necesidades que tiene, de ahí la segmentación, por experiencias pasadas, ¿sí? La otra vez que vine acá me dieron el chocolate calentito, bueno, o por comunicación de boca en boca, ¿sí? O de oreja a oreja. Este tipo viene hacia la empresa, se acerca con una expectativa dada y recibe un servicio. Este servicio puede coincidir o no con la expectativa y ahí es donde van a surgir nuestras brechas de satisfacción o insatisfacción y eso hay que capitalizarlo por parte de la empresa para gestionar una mejora continua. Por lo tanto, con una buena gestión de capacidad y con una buena segmentación y con una gestión de la calidad de ese servicio, ayudamos a todo esto, ¿no? A disminuir costos, a generar confianza para generar otros clientes, los demás clientes, como dice Igler y Langler, satisfacer una necesidad y en realidad cuando estamos cumpliendo con la necesidad de un cliente estamos generando valor y alcanzando los objetivos de la empresa. Yo acá tengo, ya me meto con el tema de calidad y de capacidad, que es tema de un trabajo muy, muy específico que hemos presentado. Esa es la clave de la seducción. Entendiendo eso, los invito nuevamente a que den un repaso al resumen. Me fui hablando y ya me fui a 45 minutos. De ahí en adelante surgen ejemplos o actividades como la prestación de servicios bancarios, la prestación de servicios de salud, podemos tener prestación de servicios agropecuarios, bueno, los servicios que a ustedes se les ocurra, pero en todos vamos a tener esta misma estructura, ¿sí? Una estructura compuesta por algo invisible y algo visible, hay una coordinación entre algo tangible y un personal de contacto que sí o sí tiene que haber, si no, vamos a estar en base a un servicio prestado por el soporte de estructura, ¿sí? Por algo físico, que puede ser, que puede ser. Eso está claro, eso medianamente lo están viendo. Quiero que lo vean, y después de entender esto, y de que hay una capacidad a manejar, a gestionar, que es tan importante como en una industria,
con una industria, como una fábrica, como la fabricación de un objeto, el tema de la capacidad en las prestaciones de servicios es determinante, ¿sí? El no manejo de la capacidad o el no manejo de las ociosidades o de las fluctuaciones en las sociedades o en los niveles de actividad lleva a empresas de servicio a desaparecer del mapa. Así de claro. Con respecto y acá paso muy rápido, con respecto a las empresas de servicios bancarios, tienen que entender primero cómo es el sistema financiero medianamente, que hay unidades superavitarias, que por supuesto que a la gente o a las empresas que les está sobrando dinero, y entonces lo que hace es colocarlo en un sistema, un coordinador, un sistema financiero, un banco que hace las veces de intermediación, que pueden ser, algunas veces son los mercados, los mercados secundarios, y otras veces son los bancos. Entonces, unidades superavitarias dejan sus superávits, o sea, dinero que no necesitan, lo invierten para obtener algún tipo de rédito por esa colocación en alguna entidad intermedia, para que esa entidad intermedia a su vez pueda prestarle o brindarle apoyo a las empresas deficitarias o a las unidades deficitarias, podemos ser las personas o las empresas. Entonces, ese servicio, está, a ver si está un poquito más claro acá, esos intermediarios financieros, bancos, cooperativas de crédito, cajas de crédito, bueno, de eso que no han salido todavía. En definitiva, son recursos financieros que van de las entidades deficitarias, de las entidades superavitarias a las deficitarias. Hay un flujo de recursos, pero en el medio siempre está ese intermediario financiero. Ese intermediario financiero es un prestador de servicio y como tal, tiene sus costos, tiene su estructura, como les acabo de decir, tiene su personal de contacto, tiene un background invisible o esa estructura que no se ve, tiene estrategias de segmentación, el claro ejemplo que les acabo de dar, clientes VIP o los de caja de ahorro o los corporativos. Eso tienen que tener en claro y como buena empresa de servicios generan ingresos, tienen capacidad de generar ingresos. En realidad, la generación de ingresos en una entidad financiera de este tipo está generado por, bueno, acá vemos el balance de un banco XX, ahí voy a ir para atrás. El balance de un banco XX está dado por su activo, son las disponibilidades, los títulos, préstamos del sector público, préstamos al sector Profe, privado. perdón, no está compartiendo la pantalla. No te puedo creer. A ver. Ah, porque dejé de compartir. La segunda vez que me pasa. A ver, ahí está. Ahí vamos. Sí, ahora sí. Bien. Un balance en un banco, como cualquier balance o cualquier organización, con activo, pasivo y patrimonio, ¿verdad? Y el activo son las disponibilidades, pueden ser títulos públicos o privados de empresas, préstamos que ha dado el banco al sector público, préstamos al sector privado y algunos otros activos.
Y en el pasivo es el famoso capital ajeno. Son los depósitos que recibe el banco por parte de las superavitarias, ¿sí?, para ser prestadas a las deficitarias. Entonces, puede haber depósitos en cuenta corriente, puede haber, que se llaman los depósitos a la vista, caja de ahorro, cuenta corriente, plazos fijos, ¿sí?, depósitos reprogramados y otros pasivos. Y el capital propio que le queda a la empresa es aquella famosa diferencia, ¿no?, entre el activo y el pasivo. En el medio de lo que nos entregan las empresas lo que le entregan al banco, las empresas superavitarias, y entre lo que les puede prestar ese banco a las empresas deficitarias, existe el encaje bancario, ¿sí? Que es una exigencia que establece el Banco Central a todas las entidades financieras por aquello de la ley de entidades financieras que dan garantía de los depósitos, pero establece determinados encajes para que el banco siempre tenga un respaldo y no ocurran aquello de las corridas bancarias, las caídas de los bancos. Antes de, cuando ustedes eran chicos, cuando habían nacido, cayeron muchos bancos en las crisis de los 89, 90, bueno, en 2001 ni hablemos con el tema del corralito, pero el Banco Central les establece que no todo, requisitos mínimos de liquidez, le llama el banco, que deben tener los bancos para hacer frente a, a determinadas demandas de los inversores. ¿Qué pasa si un día caen todos los que pusieron plata en caja de ahorro, se ponen de acuerdo? Hay rumores de que el gobierno se estabiliza y qué sé yo, van todos a sacar el dinero. Bueno, ese encaje bancario debiera servir para amortiguar esos golpes y que el banco no se quede con iliquidez. Requisitos mínimos de iliquidez. Es un porcentaje que establece Nación. Y entonces, con esa capacidad prestable que le queda después del encaje bancario, es donde puede empezar a generar ingresos, como cualquier otra empresa de servicio. ¿Con qué genero los ingresos? Con la plata que me dieron las entidades superavitarias, lo neteo del encaje bancario, me queda una capacidad prestable y a eso le aplico las tasas activas que hay en el mercado, o empiezo a fijar tasas activas, ¿sí?, de acuerdo, una vez más, a la segmentación que realicé, ¿sí?, a esa estrategia en la cual me basé. Y ahí se definen estrategias de prestabilidad, y vamos a decir, bueno, no, yo voy a prestar todo mi dinero, se lo voy a facilitar a mis clientes, a los deficitarios, como adelanto en cuenta corriente. El 100% de mi capacidad prestable, y para eso voy a meter una tasa tremenda, y con eso voy a vivir. ¿Solamente de eso viven? No, no solamente de eso. Bueno, a ver, esos son los ingresos. Y el costo variable fundamental de toda prestación de servicio bancaria, ¿cuál va a ser? Las tasas que yo le tengo que pagar a esa empresa superavitaria por haberme dejado el dinero en mi entidad. ¿Sí? Es así cómo funciona un sistema bancario. Entidades superavitarias dejan dinero en un intermediario financiero que se transforma en una empresa de seducción, y ese dinero que lo tiene ahí a la vista lo puede prestar, ¿sí?, porque las colocaciones que hizo esa superavitaria se definieron plazos y tasas. Bueno, yo te dejo acá por 90 días este dinero con tal que vos me des una contribución por una tasa de interés de tanto por ciento. Obviamente, a eso se le fija a través del Banco Central una capacidad prestable,
un margen de liquidez, ¿sí? Un requisito mínimo de liquidez, y de esa capacidad prestable define, de acuerdo a la estrategia, cuáles van a ser, en dónde van a vender ese dinero, por decirlo así, y a qué tasa. Esos ingresos versus esos egresos, o sea, las tasas activas versus las tasas pasivas, nos podrían dar un gran resultado neto o una contribución marginal, si se quiere. Pero también, por supuesto que estas entidades tienen otros costos variables y otros costos fijos y otros ingresos que pueden ser, acá está, que pueden ser las cobranzas que se hagan de empresas, cuando se cobra la luz, los teléfonos, de determinadas intermediaciones o comisiones por cobranza, de ahí también se tiene algún beneficio. Así funciona con don García, que deposita 1.000 pesos en el banco X, y el banco X, por los requisitos mínimos de liquidez, debe dejar 20 en reserva y puede prestar 9.80. ¿Sí? Ese 9.80 le entrega al señor Pérez un préstamo que necesitaba y Pérez tomó esos 9.80 para hacer un pago o una compra de la empresa A. A su vez, la empresa A, esos 9.80 las vuelve a depositar, pero en otro banco, que a su vez tiene que generar una reserva, un X% que le implica el central, y puede prestar lo otro. Y así sucesivamente, y así es el circuito en digamos, creación de dinero bancario. Es así. Desde García, salimos de García y da muchas vueltas este dinero en el banco. Toda vez que queda depósitos a la vista en un banco, es capacidad prestable, o sea, aumenta la capacidad prestable del banco, pero siempre y cuando teniendo en cuenta ese mínimo de liquidez exigido por el Banco Central. Y entonces, los fondos que nos dejan esas empresas de superávit, se denominan orígenes de fondo, ¿sí? Que esos orígenes de fondo son los que generan la capacidad prestable. Estoy con capacidad para prestar dinero ajeno, ¿sí? Entonces, ahí está el chiste de estas empresas de seducción. Cobrar tasas activas más altas que las pasivas que pago para cubrir los demás costos variables y para cubrir los demás costos fijos, ¿sí? Entonces, básicamente entender esta ecuación era la intención de la clase de hoy, que por lo menos hasta acá lleguen. No quiero meterme más porque, bueno, de ahí saltamos a las empresas de salud, que tienen otra mirada un poquito más especial. Con lo de la solución patológica hay una mirada antigua de la definición de costos o de gestionar empresas de salud y como es ahora a partir de una propuesta de algunos autores. Nosotros seguimos algunos autores, ustedes pueden encontrar bibliografía un poco más tradicional y clásica, pero bueno, estaría todo bien, nosotros damos nuestra mirada. Servucción es lo fundamental, entender eso y entender que la generación de servicios es lo mismo que fabricar un bien, que es importantísimo el grado de manejo de la capacidad, además de la capacidad de las ociosidades, ¿sí? Y cómo gestionarla. Lo de la calidad, lo de la retroalimentación, y bueno, como buena empresa de servicio, un ejemplo, servicio bancario. Cómo funciona macro, y después, a través de la lectura, hay un ejemplito práctico por ahí, cómo funciona micro. Cómo funciona es cómo se generan ingresos, cuáles son los costos variables, cuáles son los fijos, porque por supuesto que tiene personal, esos son sueldos que se pagan
de manera fija, la política de prestabilidad, qué porcentaje de la capacidad prestable vamos a destinar a adelanto de cuenta corriente, qué vamos a destinar digamos, a préstamos a largo plazo, préstamos hipotecarios. Bueno. Eso lo pueden ver en la bibliografía, y si se pueden meter en la realización de los prácticos, hay muchos videitos. Los videos realizados por Gladys, que es una especialista en el tema, así que mejor que eso nada. Y me parece que el lunes nos podríamos dar, ya está subido, Josefina, el 20 de Sana Sana, ¿no? Estaba oculto, estaba arriba, pero estaba oculto. Fíjate si lo podés ver. Si no, me mandas un mail y te lo busco hoy mismo. Pero creo que ayer habilité todos los prácticos. No sé si fui claro, y si les parece bien esta moción de que nos encontremos el lunes con mucho avance. Este lunes ya sería, mañana es 4, 5, 6, 7. Ya nos quedaría una semanita, ya podemos aprovechar todo el lunes y todo el jueves de repaso fuerte para ver salud, bancarios y agropecuarios, y el 14 hacemos el parcial. El parcial probablemente sea, dada la acumulación de temas, va a haber una combinación entre un cuestionario y una actividad. Una actividad muy sencilla de toma de decisiones, y toma de decisiones en empresas de servicio o toma de decisiones en alguna producción agropecuaria, puede ser. Y una toma de decisiones a partir de, por supuesto, con toda la info, donde se mezclan estrategias, donde se mezclan cuestiones de marginalismo, por supuesto que la toma de decisiones, la fijación de precios. Bueno, es todo como una integración, no llega a ser un integrador, pero abarca los temas pesados: traducción, toma de decisiones y marginalismo. Así que me parece que si pueden, aprovechen el finde para avanzar con este tema, y el lunes nos sacamos las dudas que tengamos entre lunes y jueves, o toda la semana, podemos hacer, nos vamos sacando dudas al respecto. ¿Les parece? Gusti, Perfecto. ahí Josefina pidió la resolución del práctico 20 de agropecuario, después sí se la subimos. Y nada, te iba a decir, si te parece, para la próxima, digamos, De no como agropecuaria, ¿no? tema, si se quiere, de parcial, pero sí como caso adicional, comentarles un par de casos de empresas de servicios. Por ahí Perdón. puede ser El de empresa de agropecuaria no. software, tomar algo de lo que dimos en la optativa, algunos conceptos, y nada, volcarlos acá. Sí, perfecto. Ningún problema. Al contrario, me encantaría. Digamos, pensando en que es algo que está muy en boga, digamos, algún lugar donde ellos pueden llegar a trabajar, a desarrollarse profesionalmente, y algún acercamiento al menos a lo que es la industria del software. Sí, perfecto. Ningún drama, al contrario. Dale, por ahí un A ver, ratito. Josefina, qué raro lo que me estás diciendo, que no está. Está únicamente el simulador, pero no está con los datos completos, digamos. Entonces intenté completarlo, o sea, siguiendo el video, pero no me dan los números que le dan a Gladys en el video. Entonces me gustaría tener el Excel bien completo. Pará. Pará que estoy viendo algo.
Ahí Luz recién acaba de preguntar en el chat. Entonces, para el parcial entra marginalismo, toma decisiones y este último tema. Correcto. Sí. Bueno, che. Ya estoy, ¿eh? Para que quiero ver si puedo solucionar lo que me está pidiendo Josefina. Fíjate ahora, Josefina. El marginalismo va a ser muy tangencial. En realidad, lo de marginalismo va a estar dentro de la toma de decisiones, digamos. Yo metería mucha ficha a seducción, precio, o sea, dentro de toma de decisiones, y la toma de decisión en sí, ahora sí, perfecto. Y la toma de decisiones en sí lo van a hacer en la práctica, ¿sí? Con dos casitos muy sencillos y que van a tener mucho tiempo. Digamos, arrancamos el parcial a la 1 y podemos poner el tiempo que ustedes me digan. Lo definimos la semana que viene. En 10 minutos o en 15 minutos tienen que estar entregados los cuestionarios. A partir de ahí se pueden llevar la tarea, que es la tarea práctica, es la segunda parte del parcial. Esa pueden tardar 2 horas, no me importa, porque es de aplicación de todo lo que ustedes tienen. Pueden usar todos los simuladores, pueden ver y analizar todos los prácticos que hicieron. No hay ningún problema. Lo que no pueden hacer es consultarse con sus compañeros, o sea, copiarse de sus compañeros. Consultarse sí, fíjate que aquello, pero no copiarse. Son entregas individuales. Donde detectemos que hay copias, ya saben. Así que, pero bueno, descartamos que eso no va a pasar. Así que, bueno, ¿les parece bien alguna otra consulta? Al final la iba a hacer corta y al final la hice de 1 hora 10. No, profe, quedó claro. Gracias. Bueno, Lisandro entonces va a agregar y les va a dar una charla sobre empresas del software o servicios del software, como para que también tengan esa mirada y podemos agregar, sí, material. Lo que entonces el lunes vengan a aprovechar la semana, ¿sí? Que no leí, que no vi, que no, aprovechenlo porque hay buen material, el tema es sencillo, hay una consulta, hay una clase grabada que es una clase de consulta que hicimos el año pasado, fíjense que está buena porque hay buenas aclaraciones, hay buenas preguntas. Bueno, traten de mirar todo lo que hay, ¿sí? Y nos vamos sacando las dudas entre el lunes y jueves próximo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, gracias. Sí, sí. Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Cuídense, no hagan locuras, no hagan reuniones, respeten protocolos, ¿sí? Bueno, un gran abrazo. Lisa, prepárate entonces eso. Dejo de grabar. Sí, sí, perfecto. El lunes un pantallazo Claro, de lo que es industria del software. lo que presentaron en la optativa.